nosotras Patricia de Saladín. Nosotros hoy día tenemos un camino para esos conflictos familiares, relacionales, para que no se extiendan de generación en generación. Nosotros hoy tenemos ese camino del perdón que tenemos en la palabra de Dios, porque Cristo nos dejó ejemplo, no solamente para seguir sus pisadas, pero nos invita a perdonar. Debemos extenderle ese perdón a los demás. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Patricia de Saladín. En el día de hoy, con el programa de hoy y el de mañana, llegamos al final del Antiguo Testamento en nuestro reto Mujer Verdadera 365, en lo que respecta a estos programas que han acompañado al reto. Y si estás escuchando este programa hoy por primera vez y te preguntas ¿qué es el reto Mujer Verdadera 365? Es que hemos asumido el reto, todas juntas, de leer la Biblia tapa a tapa. Y estamos increíblemente llegando al final de nuestra lectura del Antiguo Testamento, para luego seguir, claro, con el Nuevo Testamento hasta el final del año. Así que si tú no te has unido, hoy es un buen día, un día excelente para que te unas a nosotros y comiences a leer la Biblia en nuestro reto. Y por cierto, la lectura para el día de hoy es Amós, capítulos del 1 al 4. Hoy y mañana vamos a ver los profetas menores. Estos profetas que escribieron libros en la Biblia están clasificados en profetas mayores y profetas menores, pero en realidad no es por la importancia de sus profecías, sino por la longitud, por la extensión de sus escritos. Los menores, los profetas menores, son llamados así por la brevedad de sus escritos. Sin embargo, a pesar de que son breves, los mensajes que contienen son contundentes, de gran relevancia, pues contienen asuntos que pertenecen a las cosas eternas. Y es bueno señalar que estos no son todos los profetas, como decíamos, son los profetas que dejaron libros escritos dentro del canon de las Escrituras, porque hubo otros, como Moisés, como Abraham, como Elías, como Eliseo, y sabemos que el profeta por excelencia que vendría es nuestro Señor Jesucristo. Y estos profetas, ellos recibían un mensaje de parte de Dios, eran siervos escogidos y lo transmitían al pueblo. Y ahora, antes de continuar y entrar en materia, quiero darle la bienvenida a mi amiga, mi hermana y compañera aquí en el ministerio, a Maggie de Michelén. Hola, Maggie. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Un placer de nuevo estar aquí compartiendo estas cosas que tanto amamos, que es la palabra de Dios. Sí, me encanta que estemos juntas aquí hablando de este libro tan hermoso, de la revelación de Dios. Amén, amén. Y como decíamos, Maggie, vamos a hablar de los profetas menores. Es un reto, un gran reto, además de que es el reto Mujer Verdadera, porque 12 profetas en 2 programas. Pero tú sabes algo, Maggie, algo que llamó mucho mi atención mientras veía esto, es que ellos, estas profecías, todas las profecías, a través de estos siervos, eran un llamado, ¿verdad?, a Israel, a la fidelidad al pacto. Uh-huh. Y yo pensaba, wow, todo tenía que ver con ese pacto. Uh-huh. Pero sin embargo, yo pude ver 2 cosas. Una, que en su obediencia o desobediencia al pacto, había una bendición o una maldición, uh-huh, como ellos lo ratificaron, uh-huh, verbalmente. El pueblo de Israel lo ratificó. Uh-huh. Pero además, por ese pacto también, hecho a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que tendrían una tierra, serían una gran nación. Por ese mismo pacto que enfocaba a su desempeño, a su obediencia o desobediencia como pueblo, por ese mismo pacto hay una gracia y una misericordia que nunca van a dejar de ser. Por eso vemos juicio y a la misma vez gracia y misericordia. Y todo en el mismo pacto. Así es, así es. Eso es maravilloso ver cómo Dios, a pesar de todos los pecados, de todos los errores, de todas las apostasías que ese pueblo cometió, Dios seguía siendo fiel a su pacto, aunque
ser fiel a su pacto implica que Él va a hacer misericordia, como lo prometió, pero eso no exime del juicio, porque un Dios amoroso, o sea, si es fiel a su pacto, también tiene que ser fiel a su justicia. A mí me encanta ver cómo el Señor dice que Él, dice, y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Eso se lo advierte Dios, o sea, una y otra vez es advirtiéndole, obedezcan mis hijos, y entonces ahí está la paciencia, la misericordia de Dios, pero cuando somos cabeza dura, ¿qué sucede? Que Dios tiene que enviarnos un juicio, un castigo. Sí, y lo que me maravilla es el balance. O sea, hoy en día vivimos en una sociedad que quiere abrazar la gracia. Sí, la gracia existe, pero Dios también, aunque no es algo para salvarnos, toma en cuenta la obediencia a su palabra, la obediencia a su mensaje. Entonces, como dijimos anteriormente, fueron mensajes de gran importancia para las personas de esa época, pero así como dice la Escritura, esas cosas se escribieron también para nosotros hoy en día. Y es increíble que lo relevante cuando lo leemos, si estás leyendo el reto y has entrado ya a los profetas menores, te darás cuenta cuán relevantes son. Y yo quisiera, Maggie, que habláramos un poco del contexto histórico, del contexto político, social, porque definitivamente cuando nos acercamos al texto bíblico, no podemos saltar a nuestras aplicaciones al día de hoy, sino que debemos saber que la Biblia se lee primero conociendo el contexto en el que eso fue escrito. O sea, cuál fue la intención del escritor, de Dios a través del escritor, ¿verdad? Pero para esas primeras personas que iban a leer ese material. Y eso nos va a dar a nosotras el verdadero entendimiento del significado de estas palabras para ellos y luego, a través de todo lo que nosotros hoy conocemos de la Escritura, aplicarlo finalmente a nuestras vidas hoy en día. Bueno, Patricia, el contexto en medio del cual esta nación se estaba moviendo, vamos a decir, aunque hubo momentos de relativa paz y aún hasta de progreso económico, en su gran mayoría era de caos, confusión e incertidumbre. Y todas las esferas en las cuales se desenvolvía la vida del día a día estaba trastornada por el pecado, porque ellos tomaron y aprendieron las costumbres paganas. Y con eso, entonces, pecaron grandemente contra el Señor. Tanto el pueblo como los líderes. Exactamente, sí. Porque, o sea, vamos a ver más adelante en uno de los profetas cómo Dios les reclama a los líderes que debían de ser el ejemplo, que no lo fueron. Pero el asunto era que había tanta inestabilidad en lo político, había muchas injusticias sociales, una religión muy ritualista mezclada con mucho paganismo, porque vamos a ver también cómo dentro de los profetas hubieron reyes como Manasés, por ejemplo, que pasó suyo por fuego. O sea, eran cosas bien, bien terribles. Y la rebeldía, la idolatría, la infidelidad, el engaño, la corrupción, los sobornos, los asesinatos, el despojo de los bienes ajenos, los cuales eran quitados y arrebatados a la fuerza. O sea, era un grave pecado contra Dios, porque ya Dios había dejado leyes establecidas, tanto en lo político, en lo social, como en lo económico inclusive. Maggie, toda esa lista de pecados parecería que estamos hablando de nuestros tiempos actuales. O sea, estamos bis. Y a todo esto están rodeados de enemigos, enemigos que estaban peleando por el poder y por conquistar esa tierra. Es muy interesante también que hablando con Maggie decidimos y ella organizó de forma cronológica la aparición de estos profetas para que nosotros tuviéramos un mejor entendimiento de este mismo contexto que estábamos hablando. Entonces, dinos un poco, porque vamos a verlo
antes del exilio, durante el exilio, después del exilio, ¿cómo fue eso del exilio? Si quizás alguien nos escucha hoy está diciendo, ¿de qué exilio, de qué cautiverio ustedes están hablando? Díganos un poquito más para entender de qué es que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Mira, Patricia, a mí me gusta, en nuestras Biblias no aparecen en orden cronológicos los libros como fueron escritos. Pero sería bueno, Maggie, bueno decirle a nuestras oyentes que existe una Biblia cronológica y es de mucho valor. Yo la he leído en un par de ocasiones completa y es de mucho valor poder ver toda la narración y toda la historia como sucedió en el tiempo. Exactamente. Yo soy de las personas que tengo que tener mi línea del tiempo para ubicarme. Entonces uno tiende a confundirse y no hace la unión de los puntos importantes. Entonces, las divisiones que aparecen son los profetas preexílicos, los profetas durante el exilio y los postexílicos. ¿Por qué yo creo que Dios me llevó a hacer esto así? Porque fue de una manera maravillosa que yo vi la gran paciencia e inagotable misericordia de Dios, porque estamos hablando de 400 y pico de años de misericordia y de paciencia. Entonces, los profetas en su orden son Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Entonces, durante la existencia de los dos reinos, porque recordemos que el reino del norte, Israel, cae primero y luego cae Judá. Durante los dos reinos, o sea, mientras existía, no había cautiverio, ni asirio ni babilónico, el reino del norte tenía, Israel, como profetas a Jonás, Amós y Oseas. Pero déjame decir un poquito ahí para las que nos escuchan, para que puedan, como tú dices, conectar los puntos. Recuerden que Israel, cuando Dios era su rey, era una teocracia, pero ellos quisieron parecerse a los demás pueblos y ellos pidieron un rey humano. Entonces, finalmente, Dios les da ese rey. Y en esos primeros 120 años de reinado fueron Saúl, David y Salomón, cada uno 40 años. Pero sabemos, al conocer la historia bíblica, que luego de Salomón, con su hijo, el reino se divide. Y por eso ahora Maggie hablaba de Israel en el norte y Judá en el sur. ¿Qué pasa? Que el reino del norte, lo que se conocía entonces como Israel, eran 10 tribus. Y el reino del sur estaba conformado por Judá y Benjamín. Durante todos estos reyes y a estos dos reinos es que los profetas, fieles a su llamado y a proclamar la verdad, le traían toda esta palabra. Así mismo. Porque la sentencia que Dios había dicho era que si ellos no obedecían, ellos iban a sufrir las consecuencias de juicio y de exilio y cautiverio. Y eso es lo que estamos viendo ahora con los profetas. Entonces, para esos reinos del norte, mientras todavía el reino no había sufrido el cautiverio, ¿verdad? El primero que se fue al cautiverio fue el reino del norte. A ese reino le hablaron Jonás, Amós y Oseas. Al reino del sur, es decir, Judá, le hablan Abdías, Joel y Miqueas. Ya después, durante el periodo en que Israel fue cautivado y solamente queda Judá, entonces aparecen Nahum, Sofonías y Habacuc. Entonces viene el exilio y en ese exilio entonces hay una parte de Jeremías, está Ezequiel y Daniel. Y los post-exílicos son Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último de los profetas menores con el cual se cierra el canon del Antiguo Testamento. O sea que cuando tú dices post-exilio, quiere decir luego de que Dios cumple su promesa y de los 70 años y los regresa de nuevo a la tierra de donde los había sacado. Exactamente. Pero Maggie, ahora ya no quiero ya que sigamos hablando de manera general, sino vamos a pasar ya a materia, a cada uno de los libros. Y vamos entonces a ver el mensaje principal. Lo que vamos a estar viendo es lo que realmente resalta en estos libros, porque hay mucho más de lo que vamos a tratar realmente en estos dos programas, y algunas aplicaciones prácticas para nosotras en el día de hoy. Y vamos a comenzar con el primero de esos libros en orden cronológico, con Abdías. Abdías. Abdías significa siervo de Jehová y es el más corto de todos los profetas. Sin embargo, ahí nosotros encontramos
una sentencia muy fuerte, y es la sentencia contra Edom. Y aquí yo, cuando estudié esto, reflexioné mucho en las consecuencias que tienen las decisiones que nosotros tomamos sin contar con la bendición del Señor o con la anuencia del Señor. Sabemos que Edom es el descendiente de Esaú, son los descendientes de Esaú. Sí, o sea, Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Exactamente, y los hijos de Isaac. Entonces, ¿qué sucede? Dios había predeterminado que Jacob el segundo era quien iba a ser el heredero de esa descendencia prometida a Abraham. Pero ¿qué sucede? Esaú nace primero. ¿Y qué hace Rebeca? Rebeca, usando las artimañas de nosotras las mujeres, ella hace que la cosa se haga a su manera, que era el plan de Dios realmente, porque ella viste a Jacob de pelos y recibe la bendición Jacob y no Esaú. Pero ahí inmediatamente comienza una rivalidad que se mantiene durante generaciones tras generaciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Israel va a pasar por el desierto, cuando ya sale del cautiverio de Egipto y va a pasar por la tierra de Edom, Edom le prohíbe el paso. Sin embargo, miren la misericordia de Dios. Dios le dice, ok, trátalo como hermano, no tengan pelea, vamos con otro caminito, trátenlo como hermano. Y eso lo podemos encontrar en el mismo libro de Abdías, en el capítulo 1, versículos 11 y 14. Pero Maggie, déjame también decirte algo de esa enemistad, que cuando yo leí ese libro, una vez yo pensé, wow, mira, Jacob y Esaú se enemistaron. Esaú quiso hasta llegar a matar a Jacob. Pero luego ellos se arreglaron. Pero tú sabes qué pasó, Maggie, que ya el daño hecho en la descendencia de esa enemistad entre ellos dos quizás restauraron en cierta medida su relación, pero el daño por las generaciones permaneció. Los descendientes, el resentimiento, Patricia, el resentimiento, y eso es uno no entender cuál es el lugar que Dios te ha dado a ti en su historia. O sea, y yo pensé estudiando esto, wow, cómo Jonatán sí lo entendió, porque Jonatán era el heredero legítimo al trono después de su padre Saúl. Sin embargo, él entendió que Dios había escogido a David. Fíjate, con Abdías, nosotros hoy día tenemos un camino para esos conflictos familiares, relacionales, para que no se extiendan de generación en generación. Nosotros hoy tenemos ese camino del perdón que tenemos en la palabra de Dios, porque Cristo nos dejó ejemplo, no solamente para seguir sus pisadas, pero nos invita a perdonar, a recibir el perdón, su gran perdón a través de su sangre en la cruz. Pero esa gracia que se nos extiende cuando nosotros entendemos todo lo que se nos ha perdonado, debemos extenderle ese perdón a los demás. Amén. Generación tras generación de enemistad entre dos descendientes de sangre. Entonces, la cosa es que también cuando en los árabes, hubo un grupo de árabes, de filisteos, que se juntaron para conquistar a Israel, ¿qué sucede? Ellos también se complacieron y no hicieron la contra, sino que encima de todo eso, de que les facilitaron a los enemigos de Israel el paso, ellos compartieron el botín, y entonces ¿olvidó eso Dios? No lo olvidó. Entonces en el año 126 antes de Cristo, nosotros vemos cómo Judá toma a Edom y Edom desaparece del mapa tal y cual Dios lo prometió. Entonces, nosotras éramos así, Patricia, también altivas, orgullosas, mentíamos, corríamos tras lo malo, quizás le poníamos tropiezo a nuestros hermanos, pero uno tiene que cuidarse mucho de ese orgullo y de uno no ubicarse en el lugar donde Dios le ha colocado a uno. Porque el orgullo nos lleva a exaltarnos sobre los otros y además, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros nos alegráramos de los fracasos de los demás porque nosotros nos consideramos mejor. Claro que sí. Entonces tenemos que recordar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces aprendamos a buscar nuestro lugarcito en el lugar donde Dios nos pone y estar tranquilitas ahí, gozarnos con el que se goza y sufrir con el que sufre. Así es. Y entonces vamos a pasar a ese segundo profeta menor que es antes del cautiverio. Y estamos hablando de Joel. Joel, que significa Jehová es Dios.
Este predica en una época de mucha conmoción. La tierra había sido asolada por una plaga de langostas. Y dice la palabra que como nunca antes se había visto. O sea que esta fue peor que la plaga de la langosta que el Señor le mandó a Faraón en Egipto. O sea, era una cosa, imagínense si aquella fue grande, lo que tiene que haber sido esta. Entonces, y a causa de esto se perdieron todas las cosechas, llegó el hambre, hubo una gran sequía y se perdieron la vida de muchas personas y de muchos animales. Y nada ni nadie pudo escapar de esa plaga. Judá fue asolada y fue castigada por sus pecados, y en esa plaga también apuntaba a ese día en que Asiria y Babilonia, Asiria se iba a llevar cautivo a Israel, la del norte, y Babilonia a la del sur, Judá. Y apuntaba a ese día también. Ese día de desolación. Pero me encanta Joel 2:25. Cómo él le dice que él iba a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, que nuestro Dios es un Dios que restituye. Nos castiga cuando merecemos el castigo, porque el castigo Dios lo da no porque quiere, sino porque nosotros nos lo buscamos por nuestra desobediencia. Pero juntamente con el castigo está esa promesa de restitución. Entonces, yo no sé realmente qué pecado o qué situación tú tengas hoy en día en la cual tú hayas caído. Ven a los brazos de ese Señor que va a restituir todo lo que tú hiciste en tu pasado. Esa es la promesa. Para mí esa es la hermosura de Joel. Con ese llamado a arrepentirnos, a convertirnos de todo corazón para entonces poder ser perdonadas y entonces ser restituidas. Y dentro de Joel también vemos la promesa del Espíritu Santo. Que eso es muy bello y solamente está ahí. Así, solamente está ahí. Y vemos la confirmación de hecho en Hechos 2:16, cuando los apóstoles y todos los que estaban reunidos ahí recibieron el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo a nosotros también nos es dejado precisamente para nosotros luchar contra todas las cosas que nosotros vamos a aprender de los profetas menores, de todas esas exhortaciones tanto a la obediencia como a evitar la desobediencia. ¿Por qué nosotros podemos cumplirlas? ¿Por qué hacerlas? Porque tenemos al Consolador, al Ayudador, a ese que va al lado nuestro para ayudarnos a llevar a cabo nuestras encomiendas con toda fidelidad. Cristo les dijo, yo les voy a dejar, les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a dejar un Consolador que va a estar a su lado, ese Ayudador, como tú dices, que nos capacita para hacer lo que humanamente y en nuestras propias fuerzas es imposible. Imposible. Entonces pasamos al siguiente, Maggie, Jonás. Ese personaje lo ha oído mucha gente. Ay, Jonás, que significa paloma. Y una paloma es una representante de la paz. Y precisamente a Jonás eso fue lo que Dios le encomendó, llevar esas buenas nuevas de paz, de reconciliación con el Dios creador del cielo, de la tierra, a una ciudad pagana, muy pagana, Nínive, que era la capital de Asiria. Y es interesante que el Señor Jesucristo hace alusión a la historia de Jonás cuando él habla de que él duraría 3 días bajo la tumba. Entonces, esto también es algo importante a destacar. Pero si hay algo que se resalta en el libro de Jonás, primero es que Dios lleva a cabo sus planes y sus propósitos con los suyos de la manera tal cual Él lo dijo. Y no podemos cambiar eso. Por las buenas o en el vientre de un gran pez. Exactamente. Y que Dios es misericordioso tanto con su pueblo como los gentiles. Aquí comenzamos a ver cómo Dios se apiada de paganos, pero es solamente de un israelita. Eso era inconcebible. Sí, porque Jonás sabía lo despiadados que eran, cómo habían hecho daño a Israel. Es de entender que él no quisiera compartir ese Dios de su nación con esta gente tan mala, sabiendo él lo misericordioso que es Dios. Él no quería que se salvaran. Pero nosotros vemos ahí en Jonás, y es un buen ejercicio que uno puede hacer en su Biblia, marcar ahí. Dios tenía preparado un pez. Dios hizo que el pez lo vomitara.
Dios preparó una calabacera, Dios preparó un gusano y Dios preparó un viento solano. ¿Quién es que prepara todo eso? Dios. ¿Y quién es el único que puede decirle al pez, ven y trágate ese hombre? Dios. ¿Quién le dice a una calabacera, crece? Dios. Entonces realmente ahí vemos soberanía de Dios en acción. En las cosas grandes y en las cosas muy pequeñas, como un gusano que se comió esa calabacera. Sí, señor. Y también vemos que aquí hay algo importante. La salvación pertenece a Jehová. Entonces nosotros tenemos que seguir orando por la salvación de los perdidos, sean familiares, amigos, hasta que Dios visite con su gracia la tierra, porque la salvación pertenece a Jehová. Nosotros debemos orar y la salvación queda en manos del Señor. Y saber que es imposible huir de la voluntad de Dios, porque Dios va a llevar a cabo sus planes. Es mejor rendirnos en obediencia que Dios nos lleve como Él quiera, como Él entienda cuando somos desobedientes. Pero mira, Patricia, o sea, Nínive estaba hacia un lado, y tú sabes lo que era Tarsis, lo que hoy es España. O sea, el viaje que ese hombre pretendía dar era irse diametralmente opuesto a donde Dios los estaba enviando. Pero nada, nosotras quizás hoy estemos en una situación que estamos resistiéndola, y quizás Dios no nos va a mandar ningún pez, pero mi hermana, vete a tu Nínive, donde Dios te mandó, tranquilita, que ahí tú vas a recibir la bendición de Dios. Y no seamos tercas, porque de verdad, ni refunfuñona, porque este hombre se quejó y se puso ahí a discutir con Dios de ahí a ahí. Y sabemos que ¿quién va a ganar? Siempre va a ganar el Señor. Así que con humildad sometámonos y digamos, como dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Es como el lema de Aviva Nuestros Corazones. Sí, Señor, y ondear la bandera blanca de rendición. Amén. Entonces seguimos en nuestra carrera rápida, un poco de velocidad, con el profeta Amós. Bueno, llegamos a Amós, y Amós significa el que lleva una carga. Este hombre llevaba una tremenda carga, y era un simple cuidador de ovejas y cuidador de higos silvestres, así que nosotros estamos viendo aquí que Dios puede utilizar cualquier persona para llevar a cabo su encomienda. Amén. Una gran variedad de personas para sus fines. Para sus fines. Entonces, este profeta Amós, como dijimos al principio, predica en el reino del norte de Israel y les advierte el juicio que vendría sobre ellos por su vana religiosidad, su idolatría y el espíritu de autosuficiencia. Que el tenemos orgullo otra vez. La opresión sobre los menos favorecidos y el abominable hecho de que un padre y un hijo se allegaran a una misma mujer, Patricia. Mira lo contaminada que estaba esa nación que cometió esa locura. Y me llama la atención, Maggie, que Israel en este punto estaba gozando de una aparente paz y prosperidad. Y cómo cuando nosotros vemos una cosa con prosperidad y paz, pensamos, wow, la bendición de Dios. Sin embargo, eso hizo que ellos se volvieran más egoístas, más materialistas. O sea que no nos dejemos confundir. Pongamos nuestra mira en lo que Dios pone la mira, porque la paz y la prosperidad no siempre son sinónimos de bendición espiritual. Amén. Así mismo es. Entonces nosotros vemos ahí también que se da el juicio sobre las naciones enemigas, como también dijimos, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, todo. Bueno, ahí está Edom, lo que ya hablamos con Abdías. Pero cuando llegamos al capítulo 5, hay algo que a mí me estremece, y es ver las palabras que Dios les manda a decir a esas mujeres que las compara con las vacas de Basán. Eso, mira, esas vacas representaban una raza de vacas lozanas, bien cuidadas, hermosas, vigorosas. Y se compara a las mujeres que eran así, que vestían muy lujosamente, que eran amantes de los placeres, de los deleites, de los manjares, pero para llevar a cabo eso, alguien tenía que pagar el precio. ¿Quiénes pagaron el precio? Las personas menos favorecidas. Los más Entonces, necesitados. Honestamente, nosotras, Patricia, tenemos mucha influencia, tanto para el bien como para el mal. Así que nosotras debemos de apropiarnos de esa enseñanza de alerta para no caer en lo que estas mujeres cayeron. Amándonos tanto a nosotras mismas,
produzcamos un daño en aquellos que nos rodean. Pero como nosotros vemos al Dios de misericordia, y la misericordia aquí se manifiesta, Patricia, ¿sabes qué? A través de sequía, de plagas, de langostas y de guerras. Y Dios estaba llevando esto a cabo con un propósito de que ellos se volvieran a Dios. Así es, o sea que la adversidad, Dios les retiró la paz y la prosperidad, les mandó adversidad con el fin de que se volvieran a Él. A Él y que se prepararan para el encuentro con su Dios. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras hoy para prepararnos para ese día del encuentro con el Señor? Es verdad que estamos vestidas de la justicia de Cristo, Amén. pero nosotras tenemos que hacer algo para ese día. Y es estar a cuentas con Dios, o sea, llevar las menos cuentas posibles y llevarle algo que podamos tributarle al Señor Jesucristo. Sí, Una coronita, aunque sea pequeñita, para ponerla a sus pies. Como veíamos ayer, que Dios valora esa obediencia, aunque ya por gracia tenemos esa esperanza y asegurada esa salvación, Dios valora ese anhelo de serle agradable. Así mismo. Si tú estás escuchando hoy, te exhortamos, vea esos libros, son cortos en tu Biblia. Abdías tiene solo 20 y algo de versículos. Es el más corto de todos los libros de la Biblia. Vea esos libros, léelos, ora al Señor. Hoy es un buen día, no dejes pasar el llamado que el Señor te está haciendo. Y hoy es un buen día para agradecer a Dios de que es un Dios que restituye, un Dios que perdona y un Dios que nos ha dado su Espíritu Santo que nos acompaña todos los días y nos capacita para vivir esta vida hasta que estemos en su presencia. Así que únete a nosotros en el día de mañana para terminar ya con estos profetas menores y así terminar con el Antiguo Testamento. Y gracias, Maggie, por todo tu tiempo, por todo tu esfuerzo. No, esto es un placer para mí. Yo de verdad me di un banquete viendo todas estas cosas y sacando las aplicaciones prácticas para el día de hoy. Recordemos, son aplicaciones eternas. Amén. No perecen, así que nada, nos vemos mañana, Dios mediante. Así será. Escudriñando la Escritura, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.